Y bueno, nosotros en plató seguimos, tenemos a nuestro siguiente invitado a las 11:50 casi, está con nosotros en Viento de Levante, Fran Pérez de SEO Birdlife Melilla. Fran, buenos días, iba a decir yo ya buenas tardes porque estoy loca porque sean las 12, no, todavía quedan 10 minutos, buenos días, bienvenido buenos días, a Farida. Viento de Levante y también pues darte la bienvenida a estas nuevas instalaciones de la casa y que espero que compartas y disfrutes con nosotros durante muchísimo pues tiempo. Pues yo espero que sí, vamos, está aquí todo lo posible, yo encantado, me tratáis muy bien. Y nosotros también. Bueno, con Fran vamos a hablar de cuestiones muy interesantes, muy curiosas, pero antes yo quería hablar con él de ese día que hemos celebrado esta semana, ese día de la educación medioambiental, que bueno, él ha tenido un gran protagonismo, una gran participación en la granja, desarrollando esa actividad con los usuarios. Cuéntanos, Fran, ¿qué tal le ha ido? Pues bien, fue un taller un poco diferente a los que suelo hacer de cajas nido, porque yo siempre había hecho para profesores, padres o alumnos de colegio, que siempre los colegios pues alberga esa diversidad, pero nunca lo había hecho para, en este caso, en un lugar como La Granja, y para asociaciones como Aspania y FEAFES, con ese colectivo que está tan en peligro de exclusión y demás, y salí encantado. Acogieron el taller súper bien, hicimos más cajas que nunca, además colaboraron más activamente que nunca, y vamos, salieron tanto encantados los chicos como yo. Y bueno, fue un taller especial, fue un taller muy bonito. Además que en un día tan importante como este, ¿no? En el calendario, el Día de la Educación Medioambiental, que no se quede solamente en eso, en una fecha, en un día de la que hablamos muchísimo en los medios de comunicación, sino que sea una fecha que tenga repercusión, que tenga participación muy activa, tanto pues, de las asociaciones ecologistas, pero también por parte de los ciudadanos, y que ese día lo celebren pues con estas actividades que además yo creo que estarás también de acuerdo conmigo, Fran, en que sirven no solamente, me refiero a las actividades, no solamente para celebrar el día, sino pues para ir enganchándonos un poco, ¿no? Y para ir continuar con esa actividad que tiene la finalidad de la preservación del medio ambiente. Sí, la idea de todo esto, bueno, por supuesto, como comenta, aunque la hacemos normalmente en cualquier fecha, sí que es verdad que hay que aprovechar estas fechas marcadas para que no queden como eso, como simplemente un día. Y sí, al final la finalidad es hacer algo que dé un pasito más por el medio ambiente de Melilla, es decir, en este caso tenemos casi 32 cajas nuevas para preparar, hicimos ese día cerca de 10, pero además de todo eso, también que la gente empiece a vincularse y vea que puede divertirse haciendo cosas por el medio ambiente, el atractivo que tiene el medio ambiente local, lugares como La Granja, que además me ha pedido la colaboración para diferentes proyectos que vamos a llevar en el futuro, y que a mí me tienen bastante ilusionado porque es un lugar privilegiado que tenemos aquí en Melilla y que todos los proyectos que tenemos, ya digo, van a hacer que avance mucho la relación entre el usuario de La Granja, entre el ciudadano de Melilla, con el medio ambiente. Entonces, sí, al final la finalidad es enganchar. Enganchar y además se trata de una actividad cuyo resultado final se queda ahí. Podemos volver, porque me imagino que esas cajas se habrán instalado en La Granja, todo lo que es el recinto. Sí. Bueno, pues quienes hayan participado en su elaboración estarán pendientes de volver más adelante, a ver si algún ave ha podido instalarse y comprobar que, bueno, pues que son actividades que luego tienen su impacto medioambiental, que no se quedan por el camino. Sí, exacto. Tenemos, de todas esas cajas que hicimos, la gran mayoría se va a poner allí en La Granja, que tiene un sitio estupendo para ponerlo. Además ya hay un proyecto previo en el que ya se han puesto algunas cajas, comedero y demás. Y otras le hemos regalado además a estas asociaciones, para que ellos mismos la pongan o nos avisen a nosotros para ponerla, pero que las tengan cercanas para que los mismos usuarios que han hecho esas cajas pues las puedan disfrutar, porque al final también el hecho de construir, que lo he comentado alguna vez, tiene la cosa esa de que el que ha participado en la construcción pues le tiene un cariño especial a lo que ha hecho. Se crea el vínculo, ¿no? Exacto, ese vínculo, y bueno, ya si hacen un seguimiento, si ven alguna ave que utiliza esa caja que uno ha construido, pues se crea una impronta, como digo yo siempre, entre la persona que la hace y ese medio ambiente local, en este caso la ave, que para proteger algo lo primero hay que conocerlo y después de conocerlo quererlo. Entonces yo creo que es el mejor paso para iniciar a la gente en la valoración del medio ambiente local. Bueno, pues seguimos hablando de aves, porque yo les comentaba que con Fran íbamos a hablar de cuestiones curiosas. No sé si ustedes lo saben, pero cada año de SEO Birdlife se determina o se elige cuál es una
última ave del año. Sí. Y en este año tenemos que decir que en 2020 es... No quiero equivocarme, dime por favor qué es la codorniz. Codorniz, es que me he empeñado exacto. en nombrar a la perdiz, pero no, es la codorniz. Entonces, codorniz. claro, es curioso, ¿no? Porque... Que un año se dedique a un animal, o en este caso un ave, pues no sé, nos resulta un poquito curioso. ¿A qué se debe esto, Fran, que se elija un ave del año? Pues todos los años lleva haciéndose esta votación. SEO primero presenta tres aves que están escogidas basadas en un criterio y luego ya se puede votar. Es una votación pública y se elige de esas tres a una. Este año se ha hecho además junto con SPEA, que es la asociación hermana de SEO Berlín en Portugal. Se ha elegido la codorniz, estamos viendo imágenes además de una codorniz sí, porque además rescaté... nos puedes contar de qué van las imágenes, ¿no? Porque sí. Es una que cayó en tus manos herida, sí, ¿no, Fran? Tiene una herida en la cabeza fuerte, salgo ya ahí con mi hija además, que bueno, yo hago también educación ambiental en casa. Sí, también en casa, hay que empezar desde casa. Desde luego. Entonces, bueno, la recuperamos, una amiga la trajo. Y esto pasa porque, bueno, la codorniz, para empezar, la hemos elegido, además de SEO Melilla, es la que hemos votado, porque es de las tres aves que había, que era tanto la codorniz como el alcaudón real, como el aguilucho cenizo, sí. La codorniz es la única que tenemos aquí normalmente en Melilla. Y en migración, como fue este caso, que esto fue la primavera pasada, es un ave que, ya sea en este caso que pasó el Sáhara, es decir, se estaba subiendo hacia el norte, o en la migración postnupcial, que es en otoño, que pasa el Mediterráneo, llega muy agotada. Es un pájaro muy pequeño, es la gallinácea, junto con la perdida, además es la gallinácea más pequeña en este caso, y es un ave que cuando hace la migración termina completamente agotada, derrengada, y muchas veces se encuentran ejemplares como este, que mi amiga con toda la buena intención la cogió, la metió en una jaula y eso provocó que se hiciera esta herida que ahí estamos curando. Entonces, bueno, voy a dar, si te parece, algunos consejillos sobre esta ave. Exacto. Bueno, lo primero, una ave que está en periodo de extinción, y aquí en Melilla la tenemos poco, más en migración que en otra época, porque está muy vinculada a la estepa de cereales y demás plantaciones, que aquí en Melilla, bueno, no tenemos muchas, pero en Marruecos sí que tiene, el sur de la península. Además, una ave que se utiliza mucho también en corral, porque pone entre 2 o 3 puestas al año de huevo, entonces, bueno, el huevo de codorniz, que todo el mundo lo conocerá, es un ave que se suele criar. Entonces, entre la pérdida de los lugares donde ella habita y que se la captura mucho, ya sea por su carne o por criarla, está en peligro. Aquí en Melilla, cuando nos llegan, ya digo, suele ser en migración, vienen muy agotadas y la gente se la encuentra. Entonces, los consejos serían que lo primero, si encontramos una ave que está en malas condiciones, llamar a algún especialista. Aquí en Melilla, hombre, yo aconsejo que nos llamen a nosotros, en este caso a SEO, porque nosotros ya podíamos derivarla después de una evaluación. Entonces, sería o a través de nuestro correo electrónico, que es seo.melilla@gmail.com, o de nuestro Facebook, Grupo Local SEO Melilla, se ponía en contacto directamente conmigo y yo me haría cargo del ave y de si tengo que derivarla a algún CREA, algún centro de recuperación, pues ya lo haríamos. Pero si alguien se la encuentra y no ve ninguna herida aparente, lo mejor es dejarla en el sitio en el que esté, porque simplemente puede que esté agotada. Teniendo cuidado de que no esté en ninguna carretera, en alguna zona peligrosa, pero dejarla y si es posible, pues al final del día o al día siguiente, ver si sigue allí. Si por algún casual el ave sigue allí o está en malas condiciones, llevárselo a casa y si no tiene herida, meterlo en una caja de zapatos después de ponerse en contacto con nosotros, una cajita de zapatos cerrada y dejarla descansar un día, una noche. Normalmente con eso al día siguiente ya tiene fuerza y puede abrirla y seguir su camino. En el caso de que esté herida, como en este caso, ya digo, siempre todo esto, si por lo que sea no se pudiera poner en contacto con nosotros, si no siempre en contacto. Pues lo que habría que hacer es la herida, limpiarla muy bien con suero fisiológico y después curarla pues, con agua oxigenada como hago yo ahí o preferiblemente con betadine. Curar la herida y mantener al ave lo mismo, tranquila, en un lugar que no le dé la luz directa, que esté a oscuras y lo más relajada, es decir, sin estar constantemente mirándola ni nada. Si se va a quedar varios días con un pequeño platito con agua y un poquito de alpiste porque es granívora, y hasta en el momento en el que se vea que la herida se cura de vez en cuando y que la herida ya está seca y demás, pues se puede soltar. Pero ya digo, siempre, en primer lugar, intenta ponerse en contacto con nosotros o con algún CREA, en este caso aquí en Melilla, pues el Quinto, por ejemplo, sí que puede asesorar o incluso hacerse cargo del ave. Pero que nosotros no tenemos ningún problema, ya digo, en quedarnos con el pájaro, yo personalmente, así que siempre mejor que se ponga en contacto con nosotros. Y bueno, y volviendo para atrás, en cuanto a lo de por qué se elige una vez del año, pues SEO hace esta elección, ya digo, este año nosotros hemos votado aquí además en Melilla nuestro grupo a la codorniz, porque el ave local, de la otra, sobre todo el alcaudón real, ya en otra ocasión hablaremos, porque es una ave también muy curiosa y que aquí tenemos una variedad diferente.
Pero lo que hace SEO es, una vez elegido, durante este año, hasta la próxima elección, pues financia o se vincula con diferentes proyectos de protección de este ave en concreto. Ah, por eso el motivo, ¿no? De la elección de una especie Al particular. final le hace partícipe un poco a la gente de qué ave consideran de esas 3 que seleccionan ellos, y durante ese año, pues, aunque no se desperdicia o no se pierde la oportunidad de apoyar causas para otra ave, sí se presta una especial atención a este pájaro en concreto. Así que durante este año, hasta el principio del año que viene, pues tendremos la codorniz. Cualquier proyecto, cualquier actividad relacionada con el ave, pues siempre va a contar más con el beneplácito de SEO, y eso aquí en Melilla, ya digo, y como es de los 3 que había, el pájaro que tenemos, pues lo podemos también aprovechar para hacer alguna jornada de sensibilización, salida de observación. Pues no sé, claro, lo que decías, ¿no? Que la pillamos de paso en momentos, claro, es muy complicada, más me lo decías, ¿no? Que era incluso complicado pues para ti tener algún vídeo en libertad. Sí. Este ha sido pues por esa circunstancia, ¿no? Que estaba herida, sí, te la trajeron y bueno, estuviste cuidándola hasta que bueno, tenemos ahí además un vídeo en el que nada más abrir la jaula, es que no daba tiempo ni a dejarla en el suelo, ya salía, la tuvimos salía volando. 3 o 4 días, se curó cuando ya tenía la piel seca y curada por encima, porque la herida era bastante, llegaba hasta el cráneo, era una herida prominente. Pero una vez ya curada, pues sí, la soltó. En este caso fue mi mujer con mi suegro, porque en ese momento me pilló a mí fuera. Y lo hicieron bien, ¿eh? Lo hicieron bien. Y en cuanto abrieron la jaula, el ave salió escopeteada. Estaba Sí, porque además yo he tenido acceso al vídeo que me ha mandado Fran, ¿no? Y era curioso, ¿no? La preocupación de tu mujer de que la sacaran con cuidado, pero es que no dio tiempo porque fue a vir sacarla y bueno, tenía ansias de libertad. Te voy a hacer una pregunta, Fran, permíteme, la confianza es que te estoy oyendo hablar de la codorniz, de los cuidados, tal. Un poco el conocimiento que tú tienes de las aves, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo llegas a adquirirlo? ¿Cómo te haces de eso? Porque claro, estamos hablando de cuestiones muy específicas, no cualquiera habla de un ave con esta precisión, con este conocimiento. Pues yo casi todo es autodidacta. Es decir, casi todo, bueno, siempre me ha gustado el medio ambiente, siempre me han gustado animales, yo estudié ciencia ambiental en Granada, ya digo también, como estoy formándome como anillador, que muchas veces lo he comentado, pues también tengo además una relación muy directa, puedo coger la ave en este caso en mano. Entonces, aparte de toda esa formación reglada, por así decirlo, después el conocimiento real es muy autodidacta, es salir al campo y verlo y conocerlo. La mayoría de los expertos de aquí en Melilla, gente que lleva muchísimos años, como Diego Jerez, por ejemplo, que es el ornitólogo aquí de más renombre, es completamente autodidacta. Es decir, Diego no ha recibido una formación reglada que tenga que ver con el tema y sin embargo sabe de aves más posiblemente que un biólogo. Entonces, aparte de la formación que he recibido y demás, eso es salir al campo con él, aprender de la gente que sabe. Por eso yo animo a todo el mundo que quiera interesarse, por mínimo que sea, pues que se ponga en contacto con nosotros, organizamos cualquier salida y viene y aprende hasta el punto que quiera. Pero ya digo que lo principal y la mejor forma es de forma autodidacta. Lo mío en concreto fue por una curiosidad. Yo mi mujer me compró una cámara cuando nació mi hija. Pensando que iba a hacerle foto a la hija, ilusa es, pobrecilla. Ay, ¿cómo se llama tu mujer, Fran? Elba. Elba. Que es su cumpleaños y además, que la felicito, aprovecho para felicitarla. Felicidades, Elba, que cumpla muchísimo más y que lo pase muy bien. Elba, te iba a decir yo, pobre ilusa, hacerle fotos a las niñas, bueno. Hombre, mi hija que la adoro, también se lleva muchas fotos, pero al final, pues yo me llevaba la cámara al campo. Y por aquel entonces yo todavía, aunque me gustaban los animales, no tenía una formación específica en aves. Pero un día apareció un pajarillo chico, me pareció extraño y le hice una fotografía. Y cuando la miré tranquilamente en casa, apoyado por guía y demás, que eso también recomiendo a quien le interese, se compre una guía de aves porque se aprende muchísimo, pues me di cuenta de que ese ave en concreto era un mosquitero bilistado. Es un ave que esa era la única datación que había aquí en Melilla, o sea, la única vez que se había visto aquí en Melilla, y es un ave que en España, por aquel entonces, solamente se habían visto 16 veces. Es de Siberia, una ave siberiana, una ave que tiene una migración, es verdad que llega hasta África, pero no suele pasar por aquí ni por la península. Hoy en día sí, porque con el cambio climático muchas veces hemos visto sí, que la migración y el anillamiento sirve también para eso, para ver cambios climáticos y demás, por el tema de migración. Pero vamos, que hice la foto y pasándola, pues Diego Jerez, Manuel Tapia, gente que lleva aquí mucho tiempo, pues se sorprendió mucho, entonces se interesaron. Y ya a partir de ahí, pues entre que ellos me captaron y que a mí ya pues fue como lo que me dio
descubrimiento, porque mira, qué casualidad, ¿no? Que llega a la cámara cuando una vez que no es normal que esté por aquí, te lo encuentras y que además sea raro, que sea tan escaso, pues eso ya se unió todo y... Claro, Diego, por ejemplo, trabaja en el GOMAC, que el ave rara de Marruecos, ellos hacen la acreditación, o sea, cuando alguien ve un pájaro, ellos cogen, ven si ese ave que han visto realmente es un pájaro raro y entonces pues lo homologan. Él se encarga del Comité de Homologación de Marruecos. Entonces este ave lo pasaron, Marruecos lo homologó como una cita rara y ya pues a partir de ahí pues yo me enganché, porque es lo que digo siempre, la gente muchas veces aquí se piensa que tenemos 2 o 3 pajarillos de nada y cuando te metes en el tema te das cuenta que cualquier pájaro puede pasar por aquí. Entonces en ese momento pues me creó esa atracción, ese interés por ver qué más puede haber por aquí por Melilla y ya pues me metí de lleno. Ya no paraste hasta ahora y bueno, y todo lo que ha podido fotografiar. Y hablando de eso que comenta, ¿no? Que pensamos que en Melilla hay 2 pájaros, estuvo con nosotros la semana pasada Manolo Topi y nos trajo un vídeo de, bueno, pues como él decía, de un rato que estuvo grabando en el Río de Oro, en una zona muy reducida, pues yo no sé si eran 10 pájaros diferentes o más, o sea, una variedad para lo que es el espacio, para lo que es el río, que estamos en ese proyecto de renaturalización, de darle más vida de nuevo, tiene que ser, para componentes de Sea Life y de los ornitólogos, una maravilla. Sí, nosotros por eso con el tema de la renaturalización estamos muy ilusionados, porque eso es un pequeño reducto que queda del río, que todavía no se ha empezado a meter mano para la renaturalización, porque bueno, la renaturalización necesitamos quitar todo lo que hay para volver a poner y volver a decentarlo con plantas que sean autóctonas y demás. Entonces, donde todavía no ha llegado ese proceso, pues se ha acumulado ahí la ave, muy cerca del vivero donde tiene Gelaya su sede. Y ya digo, es impresionante lo que un charquito de agua puede atraer. Sí, aquí tenemos el río, como bien sabemos, no es un río muy caudaloso, pero tiene agua constante, tiene agua todo el año, que la gente eso muchas veces lo desconoce. Y esa agua trae, a ver, vamos, no sé si se habrá visto en el vídeo, pero él ha llegado a ver allí Martín Pescador. Sí, ha habido, eran muchísimos los pájaros que vimos, ya te digo, creo que eran como mínimo 10 diferentes, y claro, era lo que nos llamaba la atención. Sí, yo muchas veces que he salido, cuando empecé, que hacía muchas salidas con amigos, con mi hermano de campo, en una tarde, en 2 o 3 horas, se podían ver 30 especies, 35 especies. Es que aquí en Melilla, ya digo, tenemos una riqueza, un patrimonio natural, porque tenemos que empezar, como digo siempre, a patrimonializarlo, un patrimonio natural que desconocemos y que es muy interesante y que valoran. Por ejemplo, como una anécdota, se están poniendo en contacto conmigo fotógrafos de naturaleza de la península, en concreto un fotógrafo bastante conocido de revistas de naturaleza, que es de Córdoba, que quiere venir, me ha dicho que quiere fotografiar diferentes especies que tenemos aquí, que quiere venir, que qué fecha viene, que quiere que yo la asesore, que yo la acompañe. Y muchas veces me da ese coraje de que gente de fuera valore lo que tenemos aquí. Claro, y no le prestamos nada de atención. Exacto, y aquí nada, aquí es, bueno, los pájaros de siempre. Y ya digo que tenemos aquí aves muy concretas que no tienen en la península, que son muy interesantes y que deberíamos empezar a valorar lo que tenemos y que no tengan que venir de fuera a decirnos que tenemos algo bueno. Pues igual cuando veamos que vienen de fuera nos lo planteamos de otra manera y ya empezamos a prestarle atención. Pues Fran, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos comentado esta curiosidad, ¿no?, del ave del año, que es la codorniz, que pues eso, si no han estado siguiendo el programa, en la repetición lo pueden ver y oír esos consejos que nos ha dado Fran por si nos encontramos alguna, porque bueno, es una especie delicada que bueno, merece sus cuidados, está en peligro y bueno, pues tratarla como se merece. Y nada, seguiremos contigo la próxima cita aprendiendo de nuestra fauna local y eso, como dices, hay que conocerla para cuidarla y apreciarla. Exacto. Muchísimas gracias, Fran. Nos vemos la próxima. Hasta luego, adiós.